Bien, Ah, pues uy, Víctor, se nos ha ido Víctor. Víctor, vuelve. Bien, Víctor, os vuelve. comento, como sabía que Juanvi se nos iba a ir, que me lo había dicho, que a las 9 se tenía otro compromiso familiar y se tenía que marchar, pues os traigo una sorpresa. Una sorpresa de alguien que acaba de escribir un artículo hoy mismo, un artículo demoledor, que de casualidad, además me lo ha dicho, dice, mira que Pedro, qué artículo acabo de escribir que encaja, coincide perfectamente con todo lo que íbamos a hablar y con todo lo que estamos hablando. Un artículo, como os digo, que tengo aquí algunos de sus puntos más importantes, absolutamente demoledor, y es una persona que conozco desde hace muchos años, muy sensata, muy seria, tanto él como su esposa, también una persona brillantísima, habituales de los medios de comunicación, los dos, de las televisiones, especialmente su esposa, alguien que sabe muy bien lo que hay en juego, que conoce también un poco este mundo de detrás de las bambalinas, como pone en su propio artículo, y así que le voy a dar paso también, que seguro que vamos a disfrutar muchísimo con su presencia. Pues si me permitís, primero, antes de darle paso, voy a poner precisamente el artículo que había escrito. Él se llama Hasél Paris, que probablemente muchos de vosotros le conocéis, y fijaros el artículo que escribía hoy, como veis la fecha, 11 de enero. Los agricultores se revuelven en toda Alemania contra los recortes del gobierno de Scholz. Bien, pues ya le damos paso aquí a mi querido amigo Hasél para que se incorpore y que nos vaya contando también, porque como os digo, este artículo es absolutamente demoledor. Fijaros bien, os cuento cosas que decía en este artículo y luego seguimos con lo que estábamos hablando. Pone, el sector primario suele ser el que las élites prefieren machacar, quizás por ser uno de los más precarios, desorganizados e indefensos. ¿Vosotros os sentís así, Víctor? Un sector precario, desorganizado, indefenso, desorganizado, desorganizados, los poderes, manipulados e indefensos, como he dicho antes, debido a esas organizaciones agrarias que ha matizado Pilar, que viven de las subvenciones y por lo tanto están al servicio de quien gobierna y nunca pedirán lo que toca. Pues solamente le damos ya la bienvenida a Hasél, que tiene cosas interesantísimas que contarnos más allá de su artículo. Seguro que se ha documentado muy bien para escribir este artículo, escrito de maravilla, como todo lo que hace Hasél. Pero Hasél, muy buenas tardes. Aquí ya sabes que tienes tu casa a partir de ahora, siempre que tú quieras, y además segurísimo que tú y yo vamos a hacer muchísimos programas juntos porque sabes que te tengo muchísimo aprecio desde hace ya muchísimo tiempo. Pues Hasél, no sé si quieres empezar con algún tema, y porque si no yo voy a seguir leyendo frases de tu artículo porque me ha parecido totalmente demoledor, pero también clarificador, absolutamente ilustrativo del desastre que estamos viviendo, y qué casualidad que cuando me lo mandas dice, Pedro, he visto que anunciabas este programa, acabo de escribir este artículo y te encaja el dedillo, así que por eso estás aquí, Hasél. Muy buenas tardes, ya buenas noches, Hasél. Buenas noches, mi coronel. Prueba de sonido, tengo micrófono nuevo, ¿se escucha bien? Se te oye perfectamente. Se oye bien, ¿verdad? Vale, me alegro. Sí. Pues lo dicho, gracias por invitarme. Un saludo a Víctor y a Pilar y si quiere lo comentamos el texto o la pregunta que me quieran hacer. Pues mira, como estábamos hablando, si te parece, le estaba preguntando el tema de lo que pasa con por qué Europa está permitiendo que se esté destruyendo el campo europeo mientras estamos fomentando precisamente la importación de productos de otros países. Que se lo estaba preguntando a Pilar, que además, hombre, como abogada, pues seguro que nos va a ilustrar, pero también a Víctor. Y luego tú ya a partir de ahora puedes intervenir en cualquier momento cuando tú quieras, enlazándolo también con tu artículo, que iré siguiendo poniendo las frases más destacadas de tu artículo, Hasél. Mira, en España teníamos antes la posibilidad de que cada agricultor podía vender directamente su producción. Incluso lo podía hacer en Z, o sea, directamente en cash, no tributaba porque era el estrío, lo que, bueno, pues en el huertecillo se cultivaba, pues la mujer lo se llevaba el marido, lo llevaba la mujer y en la misma puerta lo vendía. Por los temas de sanidad, el tema de la trazabilidad, el tema de las comercializadoras, ya os digo que España ha sido un país que se ha utilizado precisamente esas normativas que venían de la Unión Europea, eso ha ido desapareciendo. ¿Cuántas veces tú en un pueblo comprabas la leche? O sea, tú ibas con tu jarrita o ibas con tu lecherita y comprabas la leche a granel. Eso ya no se puede. ¿Por qué? Porque era malo. ¿Por qué? Porque había que desmantelar esa cabaña láctea y eso en épocas de Aznar se hizo porque con la cuota láctea se desmantelaron las diferentes cabañas. Por ejemplo, yo soy hija de un ganadero, la hija de Ángel Esquinas, que es vaquero aquí en Aranjuez. Aquí en Aranjuez habíamos 52 familias que nos dedicábamos a la leche. Queda una. Queda una, sí, queda una, a una, y ya está a punto de desaparecer. Y estamos hablando que mi familia, nosotros nos dedicamos a la carne.
Mis hermanos, mi padre y mis hermanos se siguen todavía, tenemos un cebaderos y nos dedicamos al engorde de carne. Y es una empresa pues que hacemos todo el ciclo, desde lo que es tener en explotación, que hacemos nosotros los piensos, hasta llevarlo al matadero, repartirlo, incluso tenemos alguna carnicería. Y empezaron de cero, mis hermanos empezaron de cero hace 20 años. Los tienen fritos. O sea, inspecciones, todo lo que puedas imaginarte en todo. Pero es que además, yo me acuerdo con mi padre, que llegó una vez del extremo de seguimiento y de todo, que llegó a poner una vez en la Consejería de Agricultura un anuncio de tengo 2 hijas y las quiero casar con un veterinario. O sea, que yo llegué y cuando me enteré de aquello, digo, ¿cómo? O sea, ya era como de, porque es que nos salía más barato tenerlo en nómina, o sea, que alguna de nosotras nos casáramos con un veterinario, que mis hermanos se casaran con una veterinaria, porque nos exigen a tener un veterinario dentro de la explotación. Cuando lo de las vacas locas, el Ministerio de Agricultura y la Consejería iban finca por finca y ellos vendieron, les regalaban a cada explotación aquellos piensos. Y mi padre empezó a echar aquel suplemento, aquel complemento al pienso que nosotros hacíamos. Mi padre empezó a ver que las vacas no cagaban bien, que el ciclo no lo hacían bien. Entonces llegó y decidió no seguir dándoles ese. Y de repente, bueno, pues aparecieron aquellos de la empresa que vendían aquellos piensos y le dijeron que mi padre era un retrasado, que no estaba en la vanguardia, que no sé qué. Y dijo mi padre, dirás lo que quieras, pero yo voy a dejar de producirlo. Unos meses después, los ganaderos habían provocado las vacas locas. Nadie habló de que había sido la misma consejería y el presupuesto que se lo llevaron puesto. Como ha pasado con la vacuna de la lengua azul, como está pasando con muchas cosas. ¿Por qué? Lo primero, en España no se ha favorecido a que la gente joven se dedique al campo. ¿Cómo tu hija se va a dedicar o tu hijo se va a dedicar al campo? Teníamos que ir a la universidad, hacernos ingenieros y que nadie trabajara en el campo. No hay cambio generacional porque el campo no da. Si tú llegas y tú tienes una empresa que te está dando riqueza, tú no vas a llegar y vas a cerrarla. ¿Cuántos autónomos y cuántas tiendas estamos viendo de toda la vida en las diferentes ciudades que cierran porque se jubilan? ¿Por qué se jubilan? ¿Y por qué no hay ninguna continuidad como antes era famoso, hijos de? Había continuidad, ahora no lo hay. ¿Por qué? Porque te fríen a impuestos. Estamos ahora mismo en un país donde la presión fiscal y yo ahora mismo como autónoma yo pago de cada factura un 55% de lo que yo facturo. Y luego lo veo tirado en políticas moñas, de charos, de cosas que no, de verdad no me están mejorando. Ni tengo una buena educación, ni tengo una buena sanidad, ni tengo una seguridad, ni tengo nada. Entonces, tenemos ahora mismo un país que se tienen que cargar su soberanía porque tienen que destrozar este país. La propiedad, no solamente los pisos, sino la tierra es fundamental porque si tú eres autónomo, puedes generar tus alimentos, tienes el control de tu agua y tienes el control de tu dinero, no dependes de un político. Y el político es esa oligarquía que necesita ser necesaria para ellos vivir de ti. Entonces, el problema que tenemos es estructural. El problema es que se está implantando una Agenda 2030 en el que se está sometiendo a la población y sobre todo en el que la gente, todo lo que han practicado con nosotros, porque desde Europa, desde la Expo 92 y de las Olimpiadas 92, España ha sido ese gran laboratorio y todo lo que han ido planificando, porque el agricultor no se levanta porque le da pereza mover papeles, porque la burocracia que hay es horrible y porque, qué pereza. Porque somos una ciudadanía y somos una tribu que nos gusta la fiesta, nos gusta la alegría, pero desde el confinamiento hasta eso te lo han quitado, hasta las fiestas te lo han quitado, hasta asistir a una procesión te lo han quitado. Poco a poco te van quitando incluso el sabor de los bares. Ya no tienes esos bares rancios de palillo en el suelo, ahora son todos ya de hamburguesa y de comida kebab. Ese es el problema, que hemos perdido hasta nuestra identidad. Entonces tenemos ese movimiento de ahora que de existencial como de nuestra cultura que lo estamos perdiendo. Ese es el gran problema que nos estamos enfrentando. Como para que nos digan que están fomentando precisamente que la gente vuelva al campo, que quieren repoblar el campo. Lo tenemos claro. No lo quieren, no quieren a la gente que vuelva otra vez a los pueblos, claro. No lo quieren. Solamente van cuando hay elecciones solamente para conseguir el voto y luego se olvidan completamente del campo. Adelante. Teruel existe. Teruel existe ha sido la demostración. En cuanto colocaron al fulanito de Teruel existe, dame que tengo que votar a Sánchez para que salga, colocó a la mujer y a los 4 colegas y Teruel desapareció. Pilar, he entendido que está en Aranjuez.
Sí. Vaya, yo también, estamos en el mismo sitio. ¿Qué me dice, nene? Sí, sí. ¿Puedes hacer Aranjuez? ¿En qué barrio? No digo la dirección para que no me entre un misil guiado Hombre, por la ventana. dime el barrio, dime el barrio. Mejor. Pero Que con estos temas cualquier cosa, Hasél. yo soy un muchachito de provincia, yo soy de Lugo, de una de las provincias de la famosa España vaciada, pero ahora por circunstancias de la vida estoy en Aranjuez, pero como chico de Lugo siempre me ha interesado el movimiento en España de la España vaciada, el SOS rural, que también está montado, ¿no? Sí. Y luego me he dado cuenta de que esos movimientos ruralistas están replicándose por toda Europa. Primero vi lo de los chalecos amarillos hace unos años en Francia, que empezó siendo también una protesta por los precios de combustibles que afectaban a la periferia rural francesa, ¿no? Luego hace 2 semanas he hecho otro artículo sobre el movimiento campesino ciudadano, que creo que se ha hablado aquí antes de él, el BBB, el Bauer Burger Bewegung. Y me he dado cuenta que en Holanda existía ese mismo movimiento. Ahora he cubierto que está pasando lo mismo en Alemania y me estoy dando cuenta de que hay un fenómeno a nivel prácticamente europeo, paneuropeo, en el cual el mundo rural está luchando por su supervivencia. Y entiendo, compongo yo el puzzle de que entonces tiene que ver con una elección civilizatoria y macropolítica del modelo europeo, en el cual se ha decidido que el sector primario se puede hacer 2 cosas con él. Una parte, extinguirlo y eliminarlo y sustituirlo por importaciones, sustituirlo por un continente de sector servicios y de consumo. Y otra cosa que se hace con él es reemplazarlo por otro tipo de sector primario, que es el intensivo. O sea, acabar con la agricultura y la ganadería tradicional y hacer una de explotación máxima del territorio y de los recursos y de los animales, orientado a veces a cadenas de exportación absurdas, ¿no? Como por ejemplo Holanda, donde hay, por ejemplo, un movimiento ruralista. Ellos están quejando por sus derechos, pero la verdad es que es muy anómalo que Holanda, que tiene el tamaño aproximado de Extremadura, sea el segundo o tercer productor mundial de carne. Y que China, por ejemplo, España también es uno de los principales productores y alimentamos a media China de carne de cerdo. O sea, es cierto que el mundo rural y el sector primario que no han liquidado y el que no han destruido, lo que han hecho es sobreexplotarlo y hacer que sea una industria, pues muchas veces poco rentable, contaminante, que no apenas da empleos, cada vez menos, ¿no? Porque se ha apostado por un sistema dependiente del globalismo y no dependiente tampoco de las necesidades nacionales, ¿no? Entonces, pues fíjate, perdón, con lo que tú estás diciendo, significa que a pesar de todos los intentos para destruir la agricultura y la ganadería en España, y que vemos que, por lo que estaba contando antes Pilar, de buena medida lo han conseguido, si aquí al contrario se fomentara la agricultura y la ganadería en España, es que podíamos alimentar, yo decía antes, a media Europa, igual a toda Europa, ¿verdad? Porque fíjate, si tenemos tierras, si tenemos maravillosas tierras, y encima tenemos el sol, que hoy en día, con todos estos sistemas de microgoteo, de micronutrientes, con todos esos avances que hay en la agricultura, por ejemplo, lo que podríamos llegar a producir, ¿verdad? Sí, hay algo injusto precisamente en que España, que tiene un tamaño mucho mayor que Holanda y unos recursos mucho mayores y unos espacios mucho mayores y una tradición muy potente en agricultura y en ganadería, que España esté tan por debajo en niveles de producción, y luego tenemos a Holanda, que insisto, es un trocito pequeñísimo de tierra, como segundo o tercer proveedor mundial, ¿no? Hay un desequilibrio dentro de Europa que, como siempre, como pasa también en la industria y en los presupuestos y tantas otras cosas, muchas veces concentra la producción de riqueza en los países centroeuropeos, y en los países periféricos, como es España, nos quedamos con una producción mal montada, mal ensamblada e ineficaz, ¿no? Pero que ahora se están encargando de destruirla. Bueno, a ver, Víctor, que tiene que hablar Víctor. Pobrecito mío. A un plan claro para que aquí en España no produzcamos ni en la agricultura ni en la ganadería y estemos esclavizados, obligados a importar de peor calidad, que no sabemos cómo viene, en qué condiciones, y además Víctor eso sabe mucho, sabe por dónde entra por otros países, pero que termina llegando incluso a España sin pasar por ningún tipo de controles. ¿Vosotros pensáis que esto realmente responde a un plan establecido, o es simplemente la ignorancia y la inocencia de nuestros políticos que, como decía Pilar, presumen que saben mucho y saben menos de lo que saben? Vamos a ver, sí hay un plan, ¿no? El plan además tiene 2 pilares principales, ¿no? Uno de ellos es el globalismo, que es el que hace que nos llegue la alimentación desde terceros países, en donde ya se preocupan
grandes corporaciones agroalimentarias y fondos de inversión de que Europa firme esos acuerdos comerciales. Aparte de que también la industria se preocupa de ello porque le estamos vendiendo industria a esos países a cambio de que ellos nos traigan a nosotros agricultura. Pero ellos, ¿quiénes son? Son europeos también. O sea, precisamente estábamos hablando de Holanda. Holanda es, digamos, el gran país globalista. Sí, es verdad que tiene una ganadería muy potente, sí, pero también es el segundo exportador mundial de aguacate y no cultiva un solo aguacate, ¿no? Está metiendo Holanda como país 200.000 toneladas de naranjas. Explícanos eso del aguacate, que es muy interesante. O sea, ¿cómo es no, posible? Vamos a ver, lo que está haciendo Holanda es traer el aguacate desde el Perú, lo traen sus compañías y luego pues sale desde sus almacenes como aguacate holandés. Es decir, que Holanda es un gran exportador de aguacate, un gran exportador de cítricos, es un gran exportador de muchísima fruta que no se produce en absoluto en Holanda, porque tiene el puerto de Rotterdam. Y entonces Exacto. el puerto de Rotterdam... Es que ahí está el tema. Que haya Exacto. un gran negocio agroalimentario alrededor del puerto y que tenga sus partners en Egipto, en Marruecos, en Sudáfrica... y también en América, ¿no? Y por eso, vamos a ver, quieren que se firme Mercosur, porque precisamente con Mercosur pues sería una bendición para ellos que traen aguacate o que traen carne de esos terceros países. Holanda, a la vez que está eliminando granjas, porque según ellos está contaminando el medio ambiente con el dióxido de nitrógeno, pues a la vez lo que pretende es traerse la carne desde Brasil, desde Argentina, desde Uruguay, desde Paraguay, que es el verdadero negocio. Embajadores. Está en la exportación y en la importación. Entonces, claro, la agricultura en minúsculas, ¿no? Somos los agricultores y ganaderos europeos, pues lo tenemos verdaderamente crudo ante estos monstruos que son esos fondos de inversión y esas grandes corporaciones que tienen lobbies que presionan a la Unión Europea para que legisle en esa dirección. Y el otro pilar es lo que hablábamos de ese falso medioambientalismo, que también es un negocio, porque ese falso medioambientalismo, además, a la vez es el negocio de las energías renovables y es el negocio de esa nueva alimentación que nos va a venir, que es la leche que no es leche, la carne que no es carne, y luego ya lo de los insectos, ¿no? Que ya sabéis que en Salamanca pues se va a montar una de estas empresas. Entonces, claro, hay unos nuevos negocios alrededor de todo esto, aparte del negocio del agua que dice Pilar, porque viene también las renovables del hidrógeno verde, y el hidrógeno verde tiene unas plantas fotovoltaicas alrededor para poderle suministrar la energía, para que esa energía de destruir la molécula del agua sea verde, ¿no? Y de verdad es verde el hormigón. A mí que me lo expliquen. Sí, o sea, es que además, doctor, estamos quitando la agricultura, para poner ese hormigón. En Doñana pretenden eso, quitar la agricultura para poner una planta de hidrógeno verde y plantas fotovoltaicas. Hassel, yo te propongo, Hassel, yo te voy a... que para producir ese hidrógeno hace falta mucha cantidad de agua. De excelente calidad. Sí, efectivamente. A ver, a Hassel le voy a proponer que entreviste a Movimiento Rural Español. Yo personalmente estoy ayudándoles y desde aquí un saludo, que sé que nos están viendo, cacho guapos, que sois lo mejor de lo que me he cruzado. A mí el expediente Doñana fue una de las cosas que me han impactado a nivel profesional. Es increíble ver a la nieta de Lola Flores, patrocinada por Greenpeace, igual que la Pedroche, ver una super campaña porque Doñana se seca. Doñana tiene un problema muy grande con el acuífero. El acuífero de Doñana que llega hasta Jaén. O sea, no es solamente la laguna. Eso sí, hago la foto en el mes de julio, que es cuando sé que está seca. La gran mesa en la que están las diferentes coordinadoras para llegar y gestionar bien el agua y repartirla. Una confederación como es la hidrográfica del Guadalquivir, incluso la Consejería de Agricultura de Andalucía, diciendo de que tienen que eliminarse hectáreas de regadío porque no hay agua para todos. Muy bien. Y resulta que me estás aprobando 5 plantas de hidrógeno verde, una en Niebla, otra, o sea, en la misma zona. Me están diciendo que además una planta de hidrógeno necesita 4.000 millones de litros al año solamente para arrancar.
y necesita agua de excelente calidad, no puede ser agua desalada, no puede ser agua contaminada. Y qué casualidad, que tapo, destruyo y elimino a los agricultores que el 80% del agua, porque cuando tú riegas a manta o incluso con esa alta tecnología, el agua vuelve otra vez al subsuelo porque les estás cobrando simplemente porque pase el agua por un contador, pero el agua vuelve otra vez al circuito. Pero en cambio tengo a Teresita Rivera, tengo a Hugo Morán, tengo a Juanma Moreno diciendo como ha habido hace unas horas, apoyando plantas de metanol, plantas de hidrógeno verde que van a destruir la molécula del agua. Y eso es verde. O sea, primero has destrozado el mercado, les has arruinado económicamente, les has comprado los terrenos a muy bajo precio porque después de arruinarlos, y ahora para colmo, el tema de los 100.000 euritos, que tengo que reconvertir ese campo, les voy a pagar 100.000 euros, pero que es en 5 años. O sea, una planta de una hectárea de arándano o de frambuesa produce 20.000 euros al año, esa hectárea. No les estás pagando más, simplemente les estás engañando que en 5 años, porque ese dinero no se lo van a dar de golpe, esas 100.000 euros que han llegado y han montado el chocho ahí. No, vamos a ver. El plan de la Corona Norte se firmó sin haber delimitado el ámbito de los pueblos. Los convenios que se habían firmado entre ayuntamientos, con menos papeles que una liebre. Que me has aplicado convenios y me has aplicado expedientes sancionadores, como ha sido el de 2014, sin haber comunicado a los concesionarios, que son nulos de pleno derecho. Hay una maquinación, una maquinación fraudulenta, porque tú lo que no puedes estar es estableciendo expedientes sancionadores diciendo de que la gente está esquilmando el acuífero, que la gente era ilegal cuando los expedientes no les has dado trámite desde las confederaciones, por no hablar de la famosa Consejería de Agricultura y de las aguas mediterráneas de Andalucía, que se entregaron las competencias para crear, que ya que hay ríos que nacen en el territorio de Andalucía y desembocan en Andalucía, pues había competencia suficiente para tener una confederación especial para Andalucía, que la tuvieron que cerrar de la corrupción que había porque no tenían ni seguimiento de cuánto dinero había desaparecido, con el señor Griñán y el señor Chávez. Que han estado los expedientes y las peticiones para legalizar los pozos en cajones llenos de ratas y mordidos, y han caducado y extinguido todos los derechos históricos, porque ahí está el secreto. Si yo quiero activar el Banco del Agua, yo tengo que sujetarlo a un plan hidrológico nacional y a un plan hidrológico de Cuenca, donde los datos los ha hecho una consultora precisamente de Suez, de Veolia, de Aqualia, y los datos me tienen que cuadrar. ¿Y cómo me cuadran? Yo llego y como soy tan listo, vacío las reservas, y entonces a partir de ahora solamente salen las concesiones y las cuotas de asignación y los números que yo tengo calculados, erróneos, falsos, porque así lo hemos denunciado desde Aguayuris, y tienen que cuadrarme los números. Y para eso tengo que eliminar los derechos históricos, porque están extinguiendo por cualquier causa que se inventan cualquier expediente para extinguir y caducar esos derechos históricos. Ese agua que estaba contabilizada en los registros de agua y en el catálogo de agua de comisaría de agua de cada confederación, resulta que se libera en planificación. Y en planificación se lo entrego a puerta cerrada a precisamente Doñana. No tengo agua para la agricultura, pues que firmamos el acuífero, pero qué casualidad que para una planta de hidrógeno verde de Holanda, porque ha venido el rey de Holanda a hacerme la presentación, sí que hay agua y de excelente calidad. Pero eso sí, vamos a hacer una desaladora. Como hablaba hace unos minutos antes de este programa, que de verdad os invito a Hassel y a Pedro que hagáis una entrevista a la gente de Movimiento Rural, porque son agricultores, porque no tienen de verdad, están reventaicos de trabajar esas manos llenas de roña, esas uñas, de recoger fresa, de frambuesa, de arándano, de pedir, que estamos pidiendo por favor, que si me vas a aplicar el 50% de reducción en el agua que tengo disponible cuando yo tengo mi producción con mi fruta ahora mismo entregada, que me van a secar la producción porque dicen que no hay agua, me la van a secar al 50% a los agricultores, pero eso sí, un 5 o un 10 al agua de abastecimiento o un 5 al sector industrial. ¿Cuánto está facturando? Porque es que hay que ser necios, y eso se lo digo a todos los ciudadanos que nos están viendo. Cuando a ti te cierran una ducha en verano y le quitan un lavapiés porque estamos ahorrando agua, tú antes tenías un servicio público que estás pagando con tus impuestos para llegar y utilizar esa playa. Si tú llevas a tu niño lleno de tierra y lo llevas a tu casa para ducharlo, porque no lo vas a meter en la cama y no te vas a duchar lleno de tierra, y lo metes en la ducha de tu casa, tú antes tenías un servicio gratis y ahora has llegado a tu casa y estás pagando por ese agua. ¿Quién se ha llevado el beneficio de la sequía? Aqualia. ¿Quién se está llevando el beneficio de la facturación del agua? Cuando tú tenías una fuente antes, que tú llegabas y tenías en cualquier pueblo una fuente, ya no puedes beber en una fuente. Tienes que ir a un bar
o tienes que ir a comprar una botella de agua. Eso está permitiendo mi gobierno, eso está permitiendo mi Estado, eso está permitiendo la panda de sinvergüenzas que tengo viviendo de mi sudor. Y encima, la culpa es mía, la culpa es de los ciudadanos. Yo creo que ya es el momento de llegar y decir hasta aquí. Que yo tengo alcaldes, como mi alcalde de Rascafría, que esa criatura que es de Vox, es el único alcalde de Vox, y se ha encontrado un pufo de 3 millones de euros de deuda, una sanción de 1,5 millones, más otra sanción de 1.300.000 con el canal de Isabel II. No sabemos qué nos están cobrando, con una adenda sin firmar y con una documentación que tela. Eso me está pasando con el canal, que son el colmo de la transparencia, eso. ¿Quién que nos cojamos otros ayuntamientos como el Ayuntamiento de Huéscar? ¿Quién que nos cojamos otros ayuntamientos como tengo yo en el expediente aquí? De vergüenza lo que está pasando, de vergüenza. No sabemos cuánto nos van en las tuberías, no sabemos cuánto nos están valiendo los contadores, que los fondos Next Generation, de que se está digitalizando los contadores digitales, no sabes cuánto te cuesta un contador, qué te está facturando, cuánto te está facturando y quién se está llevando el beneficio. Eso es lo que está pasando en España y es muy grave, muy grave. Víctor, me gustaría que nos contaras cómo tú vives desde dentro totalmente el sector de los cítricos. Si lo estáis sufriendo mucho, todo el tema una vez más de las importaciones, el daño que os está haciendo, si ya no os merece la pena ni siquiera recoger el fruto, preferís que se caiga al suelo, abandonarlo allí porque os cuesta más recogerlo y venderlo que en fin, cuéntanos el drama que estáis viviendo porque creo que todo el mundo tiene que saberlo porque al final, una vez más, es que nos afecta a todos. Bueno, pues vamos a ver cómo está la Comunidad Valenciana en la agricultura, ¿no? Vamos a empezar por la edad de los agricultores. La edad media de los agricultores en la Comunidad Valenciana es 64,4 años. No hay relevo generacional. Los jóvenes hasta 40 años son aproximadamente un 12%. Es decir, que es una población muy envejecida, la rentabilidad es escasa o nula y depende mucho de qué es lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, esta campaña, la Clemenules, que es la mandarina que ha terminado ahora su campaña, ha tenido unos precios, digamos, aceptables. Ha estado entre 40 y 50 céntimos, sacando, digamos, los costes de producción y algo más. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque resulta que Marruecos, Egipto, incluso Sudáfrica, que es el hemisferio sur y que también nos trae mandarina hasta noviembre, pues también ha terminado su campaña antes. Es decir, que se ha dado todo, se ha conjugado todo, mandarina muy pequeña en Marruecos y escasa, se ha dado el tema de que han terminado antes en Sudáfrica y también que nosotros teníamos menos producción. Entonces, cuando uno multiplica menos producción por un precio más o menos adecuado cuando tienes producción máxima, al final te salen los costes pelados, ¿vale? Pero ahora resulta que viene la segunda parte de la campaña y te viene barcos de Egipto directamente al puerto de Castellón. Ahora mismo hay barcos egipcios en el puerto de Castellón descargando naranja para nuestros exportadores. Es decir, nuestros exportadores están comprando la naranja egipcia. ¿Qué ha pasado? Que de momento ¡pum!, se ha parado el mercado, no hay ni una sola operación. El que tiene la mandarina Clemenvilla, que es la que toca ahora, y Hernandina, están sufriendo porque dicen, no viene nadie a comprármela. De hecho, Juanvi hizo un vídeo de Clemenvilla diciendo, mira, aquí la tengo y nadie viene a comprarla. Y así hay ahora mismo un montón de agricultores que están sufriendo porque su mandarina está en el árbol, va a caducar, porque en cuanto llegue febrero la villa se va a descolgar del árbol y bueno, pues tenemos aquí a los barcos egipcios que están descargados. ¿Cómo va a haber relevo generacional? O sea, Claro, lo que no entiendo es cómo todavía resistís, todavía unos héroes auténticos resistiendo en el campo. Pues porque tenemos varias variedades. Entonces, que mañana se hagan cargo de esos campos que lleváis siglos cultivando tu familia. Claro. Pero es que, ¿qué política es esta? Cuando luego se les llena la boca, no, vamos a hacer todo lo posible por que el campo se repueble, ¿Pero qué estamos haciendo, Víctor? Esta es la destrucción. ¿Sabes qué cantidad están metiendo Egipto este año en Castellón? Multiplicado por 6 la que exportaron el año pasado. Es decir, que nuestros exportadores, que hoy son fondos de inversión,
porque antes eran exportadores, antes eran personas de carne y piel, pero ahora no, ahora son fondos de inversión, estos no tienen corazón. Claro. Entonces, a estos les da igual, esto es lo que buscan es la rentabilidad pura. Y la mayoría extranjeros, que lo que menos le preocupa es el campo español y España. Estos simplemente tienen el almacén aquí, pero estos hoy nos explotan, nos arruinan y mañana irán a otro país a arruinarlo. Exacto. O sea, antes se llamaba Torres, se llamaba Yusar y hoy es un fondo de inversión. Exacto. Antes, bueno, es que está pasando con todo. Martín Navarro es un fondo de inversión. Sí. ¿Y dónde está yendo esta fruta? Precisamente a esos almacenes. ¿Y qué puede pasar en esos almacenes? Pues puede pasar algo tan grave como que se reetiquete y que esa naranja egipcia salga como española. Española, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, hay que hacer inspecciones, la administración tiene que hacer inspecciones. Pero que no lo van a hacer, pero olvídate, Víctor, que la gente no lo hace. Que no lo hace. Pero vamos a ver. No sea ético, pero te mandarán al Seprona esto, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no. Para seguir un poquitito avanzando, el artículo que ponía Hasél, y también para vosotros dos, pero quiero dar un poco paso a Hasél, porque avanzando en estos problemas se van a profundizar, se van a agudizar una vez que si llega a entrar Ucrania en la Unión Europea. Porque ahora mismo nos contaba Hasél en su artículo, y leo literalmente, la irresponsable apertura de la Unión Europea a las importaciones de Ucrania ha llevado a inundar los mercados europeos de productos agrícolas ucranianos de inferior calidad y precio. Pues imaginaros una vez que esté en la Unión Europea. O sea, ya sería la ruina caracolera para todo nuestro sector. No sé si quieres abundar alguna cosa más al respecto, Hasél, y luego damos paso también a Pilar y a Vito sobre este tema. Pues sí, en los últimos meses también pude hacer un artículo del tema. Hubo lo que llamaron la crisis del grano ucraniano, en la cual pues el producto, concretamente cereal en este caso, ¿no? Productos agrícolas que venían de Ucrania, donde se hacen con unas... se producen y se mercadean con unas condiciones económicas más bajas, por lo tanto, ejerciendo una competitividad que tira a la baja el precio y el coste de los productos europeos, ¿no? Entonces, esta crisis del grano que hubo afectó especialmente a países de Europa Oriental, a los más cercanos a Ucrania, pues trajo mucha cola esta polémica en República Checa, en Hungría, incluso provocó que Polonia, que era un socio, sigue siendo un socio principal de Ucrania y ha sido el gobierno anterior de Polonia, el de Morawiecki, ha sido uno de los socios más beligerantes y más fanáticos con Ucrania, ¿no? Del bando pro-ucraniano, pues provocó esta crisis del grano que incluso hubiese una pelea interna, una serie de declaraciones cruzadas y de desencuentros entre el gobierno de Polonia y el gobierno de Ucrania, porque para Polonia, que es un país que depende mucho de su sector rural y especialmente el gobierno que había, dependía mucho de tener contenta y satisfecha a una base electoral campesina, ellos se daban cuenta de que la primera necesidad que tenía el gobierno polaco era atender a las necesidades de su sector rural por encima de las exigencias del panorama geopolítico, ¿no? Entonces, vemos que la importancia que tiene el mundo rural, aunque no lo cubran los medios y aunque los políticos no lo atiendan debidamente, es tan grande que incluso acaba pesando más en la balanza de la política que la propia geopolítica, que es algo que nos parece de primera línea y fundamental, ¿no? Las cuestiones militares, las cuestiones estratégicas, pues al final, en el fondo, en la cuestión rural, la cuestión alimentaria, la cuestión de la seguridad alimentaria y de la soberanía de la producción, acaba pesando más. Y, perdona, es muy interesante lo que estás diciendo, porque hay países que efectivamente geopolíticamente pueden apoyar a otro país, hay amigo, pero cuando les toca su economía, les toca a sus ciudadanos, le toca a un sector tan importante de cara al voto como es el sector agrícola y ganadero, ojito, ojito, esto cambia la cosa. Pero, Hasél, ¿y en España también nos defienden nuestros políticos igual al sector del campo? Es decir, además de que apoyamos geopolíticamente intereses de los demás, como todos sabemos, pero luego cuando vienen estos problemas para nuestros agricultores y ganaderos, ¿hay alguien aquí que nos esté apoyando de verdad? Yo creo que los principales partidos del panorama español, que son los mismos del panorama europeo, ¿no? Los liberales, los progresistas, los de siempre, PP, PSOE y sus equivalentes europeos, están en la idea de la transición ecológica, lo que llaman la transición ecológica. El ecologismo, una sana comprensión del ecologismo, de la necesidad de reducir la contaminación, de encontrar un modelo de producción
sostenible, que pueda durar en el tiempo sin destruir los propios recursos, ¿no? Es razonable, el ecologismo es razonable desde una sana visión, pero la Unión Europea hace tiempo que, a mi entender, ha entrado en una interpretación a menudo suicida, no solo del ecologismo, sino de muchas otras cosas, ¿no? De las políticas energéticas, de las políticas militares, volvemos al caso ucraniano, ¿no? De las políticas industriales, donde desmantelamos lo propio para acabar exportando lo mismo, o incluso productos en peores condiciones todavía del extranjero, ¿no? Y una de las políticas que ha entrado en modo suicida es esta de la transición ecológica. Y vemos el caso, lo cuento en el artículo, por ejemplo, de que Alemania, que supuestamente le falta presupuesto para apoyar el campo, y de ahí todas estas protestas que está habiendo, sí tiene presupuesto, la última cifra que he leído creo que hablaba de 900 millones de euros, sí tiene presupuesto para rescatar una y otra vez a la industria verde, ¿no? Lo que llaman empresas ecológicas, que al final no son rentables. Por ejemplo, los 900 millones que acabo de citar de euros las metían a Northvolt y a Scania, si no recuerdo mal, ¿no? Son empresas que intentan fabricar baterías para coches eléctricos, con los problemas evidentes de que no hay un mercado de consumo para esas baterías, de que no hay un producto en origen que los europeos podamos usar para esas baterías, hay que traerlas de fuera, ¿no? Las están trayendo, por ejemplo, de Canadá, con el problema de que no podemos competir en su producción, por ejemplo, con el mercado chino, y como últimamente Occidente está en la idea de no cooperar y de desacoplarse, que le llaman, ¿no? De Rusia, de China, de cualquier país que no tenga nuestra confianza, la confianza de nuestros jefes, mejor dicho, pues entonces al final acabamos invirtiendo millonadas y millonadas en procesos económicos que no son viables, que no son rentables, que no son sostenibles, ¿no? Paradójicamente, porque parece ser que se trata de una economía de la sostenibilidad y acaba siendo insostenible. O la cuestión de los paneles solares y fotovoltaicos, con los que pretenden sustituir los campos y llenarlos de placas, ¿no? O sea, hay una serie de políticas que al final no están funcionando por los propios criterios del mercado, y tanto los países europeos como el presupuesto de la propia Unión Europea acaba siendo derrochado en golpearse contra la pared en unas políticas económicas que no están siendo viables. No es porque yo diga que no lo son, es porque no lo están siendo en la práctica, y luego resulta que esos presupuestos faltan para las necesidades más elementales de los sectores que son cruciales para nuestros países, ¿no? Ahí está la encrucijada en la que estamos, y que hace que el mundo rural se sienta agraviado y diga: ¿cómo es posible que nosotros, que mantenemos lo más esencial y lo más elemental del país, que tengamos que pagar nosotros siempre los platos rotos, que no haya para lo nuestro, que no haya ni un duro para lo nuestro, pero sí que haya millonadas, verdaderas millonadas, para los planes de las élites, de sus ideas de la finanza verde, la economía digital resiliente, los tanques para Ucrania? O sea, proyectos geopolíticos, económicos, financieros, que al final no son las necesidades mayoritarias de la población. Porque la población no importamos. Mira, si me permitís, otra parte del artículo de Hasél, que recomiendo a todo el mundo que lo lea absolutamente completo, que dice que precisamente a los agricultores y a los ganaderos, dice, se les llama populistas, provincianos, antisistema e incluso extremistas de izquierda o extremistas de derecha. O incluso extremistas de izquierda y de derecha simultáneamente. Esto es encima de apaleados, ¿no? Encima, o sea, humillados, apaleados, insultados, despreciados. ¿Pero cómo os permitís esto, Víctor? Es que tenéis que de una vez por todas levantar la voz. Y sois el sostén de la sociedad. La forma de destruir un discurso es ponerle una etiqueta. Entonces, obviamente tú ahora mismo estás defendiendo el campo, estás hablando del globalismo, porque es el globalismo el que nos está haciendo daño, un globalismo que va a destruir la alimentación y que, como decía Juanvi, vamos a comer, no lo sé, qué vamos a comer, y bueno, pues entonces si tú estás contra el globalismo, te dicen tú estás contra el libre mercado. Falso, no es lo mismo libre mercado que libre comercio, pero dicen tú estás contra el libre mercado, tú eres comunista. Dices, estás también contra el falso medioambientalismo, ¿no? Entonces, claro, si estás en contra del falso medioambientalismo, ese querer reducir los fertilizantes, según estrategia de la granja a la mesa, que nos quieren reducir un 25% de fertilizantes, coño, eso es producir menos. Es que la gente no lo sabe, que la planta para producir necesita comer. El prohibirnos las medicinas de las plantas. Dice, vamos a ver, las medicinas de las plantas, a las dosis de empleo, hay un organismo científico que se llama EFSA que determina que a dosis de empleo no es dañino ni para la salud, ni para el medio ambiente, ni para la fauna, ni
ni para nada. Entonces, si hay un órgano científico encargado de eso, ¿qué hace la política metiendo la mano cochina en el tema este? O sea, si la EFSA está dándole el registro a un producto, es porque ese producto ha sido analizado. Y cuando te dicen, no, es que es neurotóxico, ¿a qué dosis es neurotóxico? Porque es que hay que hablar de dosis. Y entonces a la dosis de empleo no es dañino para nosotros que estamos en contacto con el producto. ¿Cómo va a ser dañino cuando apenas quedan metabolitos? Lo normal es que no haya absolutamente nada cuando llega al consumidor, pero como mucho quedan metabolitos que están por debajo de un límite comercial que se llama límite máximo de residuos. La gente no tiene absolutamente nada que temer de las medicinas de las plantas. Son más peligrosas las medicinas de las personas que nos tomamos directamente y que tienen efectos secundarios, pero mucho más peligrosas. Entonces, incluso yo dije en Antena 3 que el agua y el aire son más peligrosos, pero no son peligrosos, pero lo dije así y Sonsoles se puso las manos a la cabeza, pero ¿qué dices? El agua será el agua de Villarreal porque el agua de Madrid. Dice, coño, vamos a ver, el agua que tiene cloro. ¿El cloro qué es? Pues a una dosis enorme es un veneno, pero a la dosis que está en el grifo es para matar las bacterias y a nosotros no nos hace ningún daño. Pero ese cloro está billones de veces, digamos, más incrementado y puede ser más dañino que, o sea, que está más lejos el residuo que queda en la fruta después de haber empleado un fitosanitario. Eso es lo que realmente quería decir yo, que es menos peligroso la fruta que se va a comer la persona, aunque haya sido tratada con un fitosanitario legal a la dosis de empleo, que el agua del grifo. Pero bueno, eso son cosas que pasan. La gente no lo entiende porque no quiere entenderlo. Os pregunto... no sé si querías comentar algo más, Víctor, si no os pregunto a los tres. No, sí, simple. ¿Se está suicidando Europa o nos quieren suicidar a los ciudadanos las élites? Porque evidentemente las élites van a seguir comiendo carne buena, van a seguir viajando en avión, van a en sus grandes yates. ¿Qué quieren hacer con los ciudadanos? ¿Quieren esclavizarnos, como decía antes Pilar? ¿Quieren ponernos de rodillas porque es la manera de tenernos totalmente dominados y así que además que consumamos las menos proteínas posibles, que sabes que al final afecta al cerebro, nos volvemos más influenciables? ¿Qué es lo que quieren hacer con nosotros? Os lo pregunto a los tres. A ver, yo respondería una cosa que es... Sí, dale, adelante. A ver, primero de todo, hay 2.400 personas que nos está siguiendo en el programa y por favor, además de poner una gotita, que quiero porque está el chat aquí calentito, también que pongáis like, porque si no, este canal, el canal del coronel, tiene que ponerse lo más alto y sobre todo hay que difundir, porque este trabajo que se está haciendo de difusión, totalmente en libertad, tiene que estar ahí. Primero hay que agradecer la casa que nos acoge, pero sobre todo hay que, todos somos un equipo de difusión. Aquí tenéis a Hassel, tenéis a Víctor, me tenéis a mí, que somos vecinos, que queremos, estamos aquí para ayudar. Yo me entré en este compromiso cuando creamos Aguayuris para ser una organización de usuarios y de consumidores que ahora nos la van a destruir, porque en breve, bueno, pues han hecho un reglamento para... Nosotros tenemos un presupuesto anual de 300 euros al año, y ahora me obligan a que si yo quiero seguir siendo una organización de usuarios y de consumidores tengo que tener al año 90.000 euros de presupuesto, además de 3.000 afiliados por cada provincia donde estoy actuando. Bueno, hemos ido al Tribunal Supremo, estoy ahora mismo en contencioso en el Tribunal Supremo, como me sale gratis, pues estoy haciéndole ya el recurso. Es callar las voces, Pilar, es que intentar callar las voces, porque no gustan, no molestan, evidentemente molestan. Nuestra organización estamos haciendo, fijaros, la cantidad de cosas, los vídeos, con un móvil legañoso, y somos muy molestos. Pero para que entendamos qué es lo que quieren las élites, lo primero, no quieren que estemos informados. Segundo, no quieren que estemos conectados. Y tercero, que no tengamos dignidad. Te quieren derruido, te quieren hundido, te quieren eliminado. Entonces, cualquier persona que esté viendo este programa y que tenga dignidad y que quiera luchar por su país, porque tenemos que ser patriotas. Estamos en un momento crucial y hay que defender nuestra patria, nuestra historia y nuestras tradiciones. Y en ello está la comida. Si yo no protejo mi casa, si no creo seguridad, no lucho por tener agua de calidad, no lucho por tener los mejores alimentos, que aunque me digan y me tachen de lo que quieran, Franco así lo diseñó. Yo como letrada, para llegar a este punto,
Primero, pertenezco a una familia que me han enseñado unos valores y me han enseñado a ser orgullosa de mi pasado y de mi presente y de, sobre todo, crear un futuro. Y para eso hay que proteger y querer nuestra nación. Eso se han encargado de destruirlo. Segundo, te quieren desinformado. Pero este móvil, además de ver culos y gatitos, podéis encontrar mucha información porque solamente hay que con un buscador que se llama Google tenéis toda la información ahí y tenéis que empezar a llegar y tener interés por leer las cosas. Empieza a descubrir qué estás cobrando, qué estás pagando con tu factura, qué alimentos te están llegando y sobre todo empieza a despertar y a poner papeles, a registrar papeles y pedir responsabilidades porque como consumidores tenemos muchos derechos. Pero además de tener derechos, tengo que empezar a formarme. Yo si soy abogada hoy, no fue porque fue por necesidad, porque o a mí me expropiaban una finca y no encontraba abogados y tuve que ponerme a estudiar la carrera para ser lo que soy ahora. Y yo seguramente que pintando uñas muchas veces me lo planteo, digo, yo me tendría que dedicar a pintar uñas o ser una cajera y feliz y no me complicaba la vida en todo lo que me estoy complicando. Pero yo veo a mi hermano, veo a mi padre, que se levantan a las 3 de la mañana, que tienen que llegar y alimentar a esos animales, que aún así tienes a un montón de gente que solamente tienen y cumplen órdenes, porque nuestro problema se llama Ministerio de Transición Ecológica, que Teresa Rivero desde hace 6 años, con el CAMA, con el Consejo Asesor de Medio Ambiente, donde están los grupos ecologistas, han diseñado esta barbaridad y nos están destrozando. ¡Qué casualidad! Que no puedo tener una casa de aperos o no me puedo vivir al campo porque soy ilegal o pongo un gallinero, como ha pasado en Lugo hace unas horas en tu tierra, porque uno puso un gallinero. Y resulta que ahora mismo puedo llenar de hormigón, poner placas de fotovoltaicas con unas líneas de evacuación que no están de verdad, porque yo he estado, por ejemplo, en Ponzuna, y por cierto, Hassel, no sabes lo que has dicho de estar en Aranjuez, porque yo tengo que quedar contigo y te voy a llevar a ver una desaladora como tienen la desaladora de Colmenar. Te voy a llevar a que veas qué está pasando, por ejemplo, en Añover Tajo con esas placas fotovoltaicas. El agua que te están diciendo de que el Tajo no tiene agua cuando tienes una urbanización como la del Pocero con millones de metros cúbicos guardados ahí que están cobrando Aqualia. Tenemos que empezar a hacer un seguimiento de nuestro pueblo. Tenemos que hacer un seguimiento de las políticas que se está dando, que se está subvencionando con nuestro dinero público. Y tenemos que tener, porque estamos en guerra, perdonadme, pero estamos en guerra. Y si no despertáis, no es la lucha de los agricultores, que los agricultores cojan un tractor. Uy, que a ver si se movilizan los pescadores. Tenemos unas consecuencias, tenemos unos daños, vale. Y ya no podemos cambiar el pasado, pero sí el presente y sí el futuro que tenemos para nuestros hijos y para nuestros sobrinos. Yo no tengo hijos, tengo sobrinos. Pero a mí me duele cuando tengo esas criaturas que estoy viendo cómo lo que se les viene encima, lo que les estamos dejando, lo que estamos consintiendo. Entonces, las élites quieren nuestra casa, quieren nuestro país y quieren nuestra vida. Y nos están eliminando cada día, sea con una vacuna, sea con un medicamento o sea simplemente deprimiéndote para que te suicides, arruinándote. Porque a la gente ya no se la mata físicamente, se la mata fiscalmente. Y tienes a mucha gente que la estás arruinando fiscalmente, con facturas, con un seguimiento hasta que lo destruyes emocionalmente y económicamente. Entonces yo hago un llamamiento a la población a que nos movilicemos, pero desde la estrategia y desde sobre todo la ilusión y con ganas de triunfar y con ganas de hacer bien y proteger nuestra nación y no consintiendo que ahora mismo estemos pagando a 10 y 15 euros un litro de aceite. Porque ese litro de aceite que me está llegando al supermercado, ha habido un cártel y ha habido un acuerdo para llegar a ese precio, poner ese precio, porque no es sequía, es saqueo y sobre todo negocio. Muy bueno. Víctor, ¿quieres apuntar alguna cosa más? Seguro que sí. Bueno, vamos a ver, yo sí que me gusta hablar de las élites, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo viene todo esto, ¿no? Todo esto nace de la Agenda 2030, pero yo ahora mismo os quiero recordar lo que se ha dicho en la COP28, ¿no? Una de las cosas que se ha dicho en la COP28 es precisamente que no hay que comer carne porque la carne contamina y que hay que poner mayores impuestos a la ganadería. Vamos a ver, si la ganadería en Europa ya no es sostenible económicamente, ¿cómo vamos a gravar de más impuestos a la ganadería? Entonces, Europa realmente lo que está haciendo... Esta COP30, que ha sido la última, en Dubái, por si fuera poco, en Dubái. Perdón, era la 30. Bueno, tres particulares, que no podían hacerlo por videoconferencia. Cientos de aviones de jets privados, decenas de miles de personas durante 3 semanas
por supuesto, en hoteles de 5 trapo, estrellas. a todo trapo, para decirte que tú tienes que decrecer, porque ahora viene el decrecimiento, para que ellos sigan creciendo. Claro, es que no hay para todos. Entonces, las élites quieren seguir viviendo a todo trapo y obviamente tú, que ya no les sirves porque la fuerza de trabajo humana está dejando de ser importante, interesante, útil, entonces que tú decrezcas, que casi no comas, que vayas andando a todos los sitios. Oye, que es que no hay jets privados para todos, no hay jets para todos. Entonces, tú vayas andando en bicicleta, decrezcas, casi no comas, para que ellos puedan seguir viviendo a todo lujo. Eso es lo que te están diciendo. Tenemos que ser claros, Víctor, esa es la realidad. No sé si coincide. 75.000 asistentes y los hoteles, el más barato, 3.000 euros. Bueno, perdón, 3.000 dólares, da lo mismo. ¿Vale? Espérate, que se note que hay aquí que pagan esto. Caraduras, de verdad. Nos toman el pelo. Es lo que decía Pilar, estamos tan dormidos. A lo mejor es que en el agua, además de cloro, nos echan algo más, porque yo no lo entiendo. Nos están atonchando. O sea, ¿cómo es posible que lo permitamos y encima y salgan a darnos lecciones? Y que, sí, efectivamente, y que nos vengan a dar lecciones. Dice, no, yo te voy a explicar cómo tienes que vivir, pero por supuesto, no te lo voy a decir con mi ejemplo. Ahora, cúmplelo a rajatabla, porque si no te voy a machacar y todavía te voy a poner más impuestos. Porque eres un antisocial, que estás contaminando la sociedad, que quieres acabar con el planeta. Pero qué desastre es esto, de verdad. Pero es que estamos atontados completamente. Fíjate lo que decía Pilar, es que o reaccionamos o nos van a comer, o mejor dicho, nos van a dejar de comer, o sea, vamos a dejar de comer nosotros para que ellos sigan viviendo y comiendo a todo trapo. Mira, Pedro, director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom o algo así, ¿no? Bien, este señor, aparte de que ha sido comunista, ha sido ministro de Sanidad etíope y ministro de Exteriores en un régimen comunista en Etiopía, entonces nos tenemos que empezar a preguntar cómo es posible que alguien con ese historial, donde no se han respetado los derechos humanos en Etiopía, es el director general de la Organización Mundial de la Salud. O sea, con eso ya la conspiración existe. O sea, no es posible que este señor sea el director general de la Organización Mundial de la Salud y que nos diga precisamente él que por nuestra salud no tenemos que comer carne. Ahí hay gato encerrado, ¿sabes? Entonces ya a partir de ahí, si ya nos vamos a la Agenda 2030... Víctor, eso es como cuando ves quién es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Naciones Unidas, más o menos lo mismo, ¿no? También. Pero, oye, qué audacia, perdona, qué frescura. Perdóname. Pero qué frescura, pero escucha, qué audacia tienen. O sea, yo no me pongo a arreglar caldera, a mí no se me ocurre ir a tu casa a arreglarte la caldera, porque yo no tengo ni idea de arreglar calderas. Pero es que esta gente no tiene ni puñetera idea y se ponen a diseñar cosas que dices, mira, hace unas horas, no sé si conocéis Maro, ¿conocéis el pueblo de Maro? No. En Nerja, en la ciudad de Nerja, el pueblo de Nerja, hay una aldea a 3 kilómetros que se llama Maro. Y tiene una finca, la familia Larios, y bueno, tienen un manantial y una aldeíta donde la mitad de la población tienen 100 años. O sea, fijaros la calidad de aguas que tienen, es un entorno increíble. Bueno, pues de repente hace unos días hay un análisis de Aqualia y dicen que el agua tiene radiactividad y que van a dejar, no pueden beber ya más agua de ese manantial, pero urgentemente van a aprobar una partida de 600.000 euros, que viene una tubería que viene desde el pueblo de Nerja y entonces ya van a poder beber el agua. Entonces les hice un formulario. Por esa radiactividad vivían más de 100 años, ¿verdad? No lo sé, pero espérate, que llego y les hago un formulario a la consejería para pedir los análisis de los 10 últimos años para yo comprobar si esos análisis eran correctos. Tengo a una cuadrilla de señoras maravillosas que se han puesto allí como locas a registrar papeles y casualmente ayer hay unos análisis en los que el agua ya es óptima, ya no hay radiación. Hoy ha ido una yaya, la pobre, a meter 14 papeles más porque han estado allí sus amigas y les han dicho que no, que ya no pueden registrar más y que tienen que venir con una autorización y con un DNI. Claro, tú en el momento que llegas y le dices al funcionario, oye, ¿cómo has llegado a la conclusión? Yo quiero ver, porque ahora en los análisis ya no aparece el radón, pero el agua ya es apta. En el momento que tú le pides a un funcionario, ¿cómo ha llegado a la conclusión de cómo están estos análisis y cómo es esta subvención y este presupuesto y esta tubería? Y alguien empieza a investigar, ya me voy para atrás. No sea que alguien empiece a tirar de papel. Y ya qué casualidad, que antes había un problema, ya no hay problema.
Bueno, Víctor, perdona, que te hemos interrumpido y tenías muchas cosas que decir. Para terminar con el tema de la COP, todo lo que quisieras. Simplemente para terminar con el tema de la COP, simplemente decir que han firmado un huevo de países, yo no sé cuántos han firmado, entre ellos los que no cumplen. Y simplemente es Europa la que cumple, pero los demás no. Y sobre todo España, que ha dado 25 millones de euros para daños climáticos y tal. Pero en realidad, pues bueno, mira, la India, China, Turquía, Sudáfrica incluso, todos son países que están quemando más carbón y están incrementando la quema del carbón en beneficio de ¿qué? De su economía, de su industria, incluida Alemania, que también ahora se ha echado también a quemar más carbón porque está protegiendo su industria debido a la crisis energética. ¿Y quiénes son los Quijotes? Como siempre España. ¿Qué estamos haciendo? Desmantelando la energía nuclear. Cuando resulta que hay otros países como Estados Unidos y Arabia Saudí y Francia que están incrementando el tema de la energía nuclear. Pero nosotros vamos a apostar por la energía verde y vamos a alicatar España de placas solares, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que estamos locos. Y entonces nos viene la Agenda 2030. ¿Quiénes son los únicos que implementan la Agenda 2030 en cuanto a la agricultura? Europa, con el Green Deal y las dos estrategias de la granja holandesa y por la diversidad. Y cuando te dicen agua limpia, te están diciendo que los agricultores contaminamos el agua, que la sobreexplotamos y por lo tanto lo que hay que hacer es quitarnos a nosotros el agua y que no produzcamos. Cuando te dicen consumo y producción responsable, te están diciendo no comas carne, te están diciendo que las vacas contaminan, etcétera, etcétera. Cuando te dicen acción por el clima, te están diciendo que la agricultura obviamente es la culpable del cambio climático y por lo tanto tenemos que disminuir esa agricultura. Por supuesto hay que disminuir regadíos. Y cuando te dicen el tema de vida en los ecosistemas terrestres, te están diciendo la agricultura tiene que ir fuera de aquellas zonas protegidas, pero en cambio sí pueden ir las renovables en las zonas protegidas por ley de restauración de la naturaleza. Es decir, esto es una paranoia, es que la gente que no vea una conspiración es que le han puesto una venda en los ojos y no es posible que no la vea, no es posible. ¿Quieres añadir algo? Empezado por el señor Pedro de las narices, porque ya cuando un personaje así te lo ponen en lo alto más grande de lo que está marcando la sanidad en el mundo, pues tela marinera, ¿no? ¿Quieres añadir algo, Hasél? Sí, quería responder a la pregunta sobre el suicidio de Europa y las élites. Por favor. Es muy importante, le dedico mucho tiempo, y sé que el coronel también, a intentar comprender el imperio, como decía un intelectual francés, Alain Soral, ¿no? Comprender las élites, qué es lo que piensan, qué tienen en la cabeza, porque la cosa va variando. Siempre el sistema se mantiene parecido en que siempre hay una estructura piramidal donde unos pocos mandan y otros muchos obedecen, pero las motivaciones y las ideologías que tiene esa élite van cambiando. Y es muy importante conocer en qué ideas se están moviendo. Hay veces en que las élites tienen interés en que se multiplique la población, otras veces la política del hijo único, unas veces están más interesadas en difundir una moral concreta, otras cambian hacia otra moral distinta. En ocasiones, antiguamente, las élites extractivas estaban interesadas en explotar al máximo todos los recursos y ahora mismo, por ejemplo, han cambiado a otro paradigma, que es el que quiero contar, ¿no? La ideología que actualmente se mueve secretamente, discretamente entre las élites es la que llamamos el decrecimiento o el decrecentismo. Esta es una ideología que tiene ya sus décadas, pero que antes era una cosa fringe, como dicen los anglos, ¿no? Una cosa bastante marginal, poco popular, ¿no? Eran unas teorías pues, que evidentemente aluden a la necesidad de decrecer económicamente, de dejar de producir tanto, de consumir, de gastar, de desmantelar industrias, el sector primario, el sector secundario, pero en su corazón, en el corazón de la teoría del decrecimiento, había una cosa mucho más turbia, había y sigue habiendo, que es la reducción de la población. Entonces, desde el que en los primeros textos del decrecimiento del Club de Roma y otros grupos, otras élites que empezaban a darle vueltas a esto, cuando se rasca un poco en sus documentos, se ve siempre inevitablemente que en el corazón de este discurso que entronca con el ecologismo y con el animalismo en sus demandas de
eso de reducir la producción, en el corazón o incluso por debajo de todas esas cosas está siempre la idea de que somos demasiados, de que sobra gente, ¿no? Y evidentemente la gente que sobra nunca van a ser las élites, van a ser los de abajo, ¿no? Y es una idea turbia, pero y que parece conspirativa o de película de ciencia ficción o de serie B, pero que es real y los documentos están ahí, ¿no? Y solamente si me permites hacer un pequeño inciso, mientras efectivamente parece que están fomentando estas sexualidades no reproductivas, lo que tú dices, porque es que al final es que la energía humana ya no es necesaria y no lo va a ser con todo esto de la inteligencia artificial, la robotización, la digitalización. Quien te lo dice es, por ejemplo, como la señora Van der Leyen, la presidenta de la comisión, que tiene 7 hijos y se queda tan ancha, ¿no? Y dice, tú no tengas hijos, que ya los tengo yo. A eso voy. No pueden tener más cara, de verdad, por favor. A eso voy. La característica fundamental, bueno, toda ideología que sea el sustentador de la macroestructura de un sistema suele ser hipócrita. Toda narrativa de un sistema suele ser la élite lo predica para los demás y no se lo aplica para sí mismo. Y la ideología decrecentista no es una excepción. Constantemente el discurso que se nos da es no hay que tener tantos hijos, no hay que tener coche, no hay que comer la carne o el vino o lo que sea que bebáis y comáis, pero sin embargo eso va siempre o actualmente aparejado con un crecimiento del nivel de vida de las élites que establece unos parámetros de desigualdad con el tren de vida de las clases bajas y medias más amplios que los que ha habido nunca. O sea, ahora mismo la desigualdad económica y en el estilo de vida y en el poder adquisitivo es mayor que nunca en la historia, ¿no? Entonces, es terrible, es sangrante cómo el pico máximo del discurso del decrecimiento coincide con su absoluta no aplicación hipócrita por parte de las élites. Entonces, el otro día leí una frase terrible, ¿no? Que es el carbono que quieren reducir, porque siempre están con las políticas de reducción de carbono, el carbono que quieren reducir eres tú. Eres tú. Es un meme muy bueno. Porque sabemos que la vida humana... Otro aspecto, por ejemplo, abundando en lo que tú has dicho, y perdona que te interrumpa, Hasél, es el tema de tú ten todo alquilado, no tengas nada en propiedad. Pero no claro, el truco es que para tú alquilar, alguien tiene que tener la propiedad de ese bien. Y lo que quieren esas élites la sociedad cada vez está más diferenciada y va a estar mucho más, porque entre otras cosas están acabando con la clase media y ya no hay jóvenes que sean clase media en su inmensa mayoría. Dicen, tú alquila y me vas a alquilar lo mío, que es propiedad mía, y yo te lo alquilaré al precio que quiera, en las condiciones que yo quiera y cuando a mí me apetezca. Exacto. Perdona, Hasél, te he interrumpido. No, solo concluyo. La ideología que ahora mismo tienen las élites está extraída de grupúsculos hiperecologistas o animalistas que en su día pues eran pequeños partidos de extrema izquierda o sin representación electoral y ahora sin embargo las élites del capitalismo y del globalismo han cogido esos discursos y los han hecho parte del sistema. Esto a veces descuadra mucho a la izquierda, que se piensa que de golpe el sistema se ha hecho de los suyos y que ahora pues las élites también son ecologistas y progresistas. Entonces es como que están descuadrados y al final la izquierda, que se supone que muchas veces era revolucionaria, al final está dándole la razón al FMI, al Foro Davos. Es una cosa terrible que está pasando, ¿no? No lo has podido decir mejor, pero pasa exactamente igual esa izquierda, que yo lo he comentado muchas veces, que era pacifista, antimilitarista, antibelicista, la han convencido para que sea la más belicista del mundo y la que quiere gastar más en defensa y la que quiere comprar más armas. Pero porque has tenido... la guerra. O sea, y eso lo están consiguiendo los globalistas y esas élites que yo no sé cómo la izquierda se está dejando dominar de esta manera. Pero porque entraron con el presupuesto para llevárselo puesto. Yo me acuerdo cuando yo entré con la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, nosotros íbamos por las calles defendiendo que el agua no era una mercancía. Y te estoy hablando que dentro de la plataforma estaba la Federación de Asociaciones de Vecinos, estaba Comisiones Obreras, estaban los diferentes, bueno, pues incluso ATAC, o sea, organizaciones que no pensabas que... Y yo ahora llego y leo, años después, en sentencias o incluso en acuerdos, y se te meten te van las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque tú antes tenías unos agentes que tenían 300, 400 euros de nómina y de repente, pues como ha pasado con Pam Patapam o como ha pasado con Irene, como ha pasado con mucha gente, que de repente se han visto en un ministerio con una pasta y que encima llegaban y decían, tú tienes que decir esto. Y ahora vas a ir a tal congreso y vas a ir a no sé qué, que ni aparecían. Pero con que firmen, vale. Cuando se han querido dar cuenta, estaban en la pomada, estaban en ese momento de que se note quién manda. Y ahora tienes estas consecuencias, que volver otra vez a ser una cajera
o llegar y volver otra vez a ser autónomo, eso no funciona. Perdona, Hasél, que te he cortado, cariño. Sí, sí. Nada, para terminarlo rápidamente. Por ejemplo, lo que pasa en Holanda. En Holanda había un rumor desde hacía mucho tiempo en el partido animalista, que era, pues es un partido minoritario y sin representación, de que lo que había que hacer era eliminar, diezmar, reducir a la mitad las cabezas de ganado para que la economía fuese ecologista, sostenible. Y esto era un discurso radical, era un discurso sin ningún eco popular. Y de golpe, las élites, de golpe el gobierno, para cuadrar unos presupuestos europeos y demás, coge esa idea que era de un sector marginal sin ningún tipo de representatividad popular y la convierte en la ideología central de sus políticas. Dice, vamos a hacer esto. Esto es lo que sorprende muchas veces, que la ideología de las élites hay que irla persiguiendo todo el rato, porque como es tan flexible y tan fluida como el propio mercado y como los propios desarrollos del sistema productivo. Entonces, la izquierda queda muy fuera de juego con esto y no creo, y creo que no sabe plantear cuál es la respuesta que hay que darle a estas élites. En mi opinión es muy clara. Ellos, como decía antes, ¿no? Tú eres el carbono, nosotros somos el carbono que quieren reducir, y lo que hay que decirles es a estas élites que predican ese decrecimiento, el lema que hay que poner en todas partes es que decrezcan ellos. O sea, decreced vosotros, porque al final son estas élites las que consumen el 80% de los recursos, producen el 80% de la contaminación. Yo personalmente no tengo nada en contra de que todos tengamos que apretarnos el cinturón, renunciar a ciertos lujos que quizás no eran normales en la vida, hacer, yo qué sé, todos estamos dispuestos, si es por el bien común y arrimamos el hombro todos, el pueblo español especialmente siempre ha estado dispuesto a mantenerse, a valerse por sí mismo, a apretarse el cinturón, a arrimar el hombro, a lo que sea necesario. Pero si las élites están remando en dirección contraria y haciendo todo lo contrario, tenemos que plantarnos y ponerles este lema: que decrezcan ellos, primero vosotros y luego ya veremos. Hasél, una pregunta, Hasél. Me interesa mucho, un momento, Hasél. Me interesa mucho tu opinión. Tú ahora mismo que ellos están cubriendo, o sea, la izquierda que está teniendo este baño de realidad, de que ellos mismos se han metido con sus fanatismos y con su, bueno, pues lo que han hecho con la política, bueno, pues ahí tenemos actores como Sergio, que era de la política animalista, que se ha despedido y ha salido, bueno, pues ya no quiero saber nada. O sea, gente, títeres que se han utilizado para ejecutar e introducir, y sobre todo, pues como el otro día veías a Roberto Vaquero, ¿no? De cómo criticaba esa forma de llegar y cómo han utilizado esas políticas que ni en la cabeza, como tú lo has diseñado, es que Pedro y tú lo habéis hablado muy bien. Nadie se pensaba que desde la izquierda fueran a imponer, estructurar y consolidar valores como es la mercantilización del agua, como es destrozar de verdad la vida de los animales porque no la han mejorado, implantar placas solares y destruir con molinetes paisajes que eran increíbles y destrozarlos como los están destrozando con cables y hormigón. Me interesa mucho cómo crees que va a evolucionar ahora cuando ya han sido utilizados esa izquierda y ya los están tirando, porque ahora mismo los han utilizado y ya los están desechando. Pues mira, Pilar, yo creo y me gustaría además pensar que el ciclo de la izquierda y la derecha está llegando a su fin. Sí. Porque en su día fueron diferencias fundamentales en la política, pero a día de hoy cada vez son lo mismo, ¿no? Se ve mucho, sí, tanto en el plano económico. Para mí hay dos materias cruciales siempre en la política, que es el plano económico y el plano geopolítico. Y ahí es donde, a mi entender, se ven los verdaderos colores de cualquier fuerza, ¿no? Y lo que se ve en Europa es que la gran familia de la izquierda socialdemócrata y de la derecha neoliberal y la familia central del centro liberal que hay en Europa, aunque en España ha desaparecido con Ciudadanos, estas familias bipartidistas de la izquierda y la derecha y el centro están en lo mismo, en la economía y en la geopolítica, que son lo fundamental, están en lo mismo, ¿no? Entonces, a mi entender, ese ciclo de que la izquierda y la derecha tuvieran un sentido como grupos realmente diferentes ha terminado, ha llegado a su fin. Y lo que hay, yo le llamo, no lo he inventado yo, creo que es de Taleb el término, lo que es un extremo centro. O sea, un lugar donde todas esas grandes fuerzas están de acuerdo en lo mollar, en lo fundamental, y todos los que quedan fuera, les queden fuera por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, son tratados de la periferia, los populistas, los antisistemas, lo que leía antes el coronel en el texto, ¿no? Entonces, a mi entender ahora mismo, es muy difícil operar en ese eje izquierda-derecha diciendo cosas que tengan sentido. Y lo que me resulta muy interesante, precisamente, de los movimientos ruralistas
En ciencias políticas, yo soy politólogo, en ciencias políticas se le llama agropopulismo a estos movimientos. ¿Qué significa esto? Pues populismo normalmente se utiliza como un insulto. Lo que significa en ciencia política es cualquier movimiento que plantee el enfrentamiento entre el pueblo y la élite. O sea, en vez del eje horizontal de izquierda y derecha, un eje vertical, del pueblo contra la casta, ¿no? Eso sería el populismo. Y ahora se habla de agropopulismo, que son los movimientos como el de Holanda, los movimientos que plantean, por un lado, la oposición del pueblo contra la élite y, por otro lado, la oposición de la periferia rural contra el centro urbano, ¿no? Entonces, hay esa doble oposición. A mí me resulta mucho más estimulante, por ejemplo, para entender el mundo ahora mismo, la doble oposición de los de abajo contra los de arriba y de las periferias contra el centro urbanita y cosmopolita. Me resulta mucho más interesante y que explica mucho más las cosas que lo de la izquierda y la derecha. Totalmente de acuerdo. Mira, como ya llevamos más de 2 horas, el tiempo se nos ha pasado volando y hemos estado más que encantados. 2.700 siguiendo. Poner el like. 2.700. Mira, os pediría por favor que hicierais cada uno la última intervención y vamos a dar paso a las preguntas de nuestros invitados. ¿Ah, de las sí? personas que ¿Tenemos nos están preguntas viendo. de los invitados? Porque hay aquí Claro, una por cuadrilla supuesto, que no siempre veo. hay que dar siempre que esto sea algo interactivo entre nosotros. La mía era esta, mi coronel. Yo ya estoy listo para preguntas cuando quieran. Seguro que ahora con lo que diga Pilar y Víctor quieres decir algo más, seguro. Venga, pero podéis decir lo que queráis. Adelante, Pilar, para decir lo último. Yo igual, yo me uno a Hassel. Que pues venga, empiecen a hablar nuestros vamos seguidores. A las preguntas. Yo simplemente resumir una cosa. Efectivamente, el campo se muere. No, en la Comunidad Valenciana, sí. Vamos a ver. Lo que hay que hacer es que no muera, pero la están matando, ¿vale? No se muere, lo están matando. Tienes razón, Pilar, perdona. No. En la Comunidad Valenciana se están abandonando 2.000 hectáreas anuales. Llevamos ya muchísima tierra abandonada. Casi un tercio de la provincia de Castellón, que era tierra cultivable, hoy ya no lo es. ¿Un tercio? Sí, casi. Sí. Qué barbaridad. Somos minifundistas, con lo cual tenemos varias parcelas. Mis parcelas siempre tienen al lado alguna que he abandonado. O sea que esto es así. Y hablaba ya del envejecimiento de los agricultores. Y todo esto es debido a 2 graves problemas. Antes teníamos el problema meteorológico como único problema de la agricultura. Hoy tenemos problemas políticos y eso hay que entenderlo. Y precisamente nos vienen de esas élites, que es el globalismo con los acuerdos comerciales que firma la Unión Europea y ese medioambientalismo extremo que está llevando a unas limitaciones a la agricultura y a una fiscalización y a una complejidad en el tema burocrático que los agricultores a la edad que tenemos no podemos seguir, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cómo hay que frenarlo? Pues está difícil porque la gente mayor no se mueve, ¿eh? Entonces está muy difícil. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Muy bien, pues vamos a los comentarios y a las preguntas. Lo primero, le damos las gracias a Francisco Rangel porque toda ayuda viene muy bien para seguir potenciando el canal que está al servicio de los espectadores, por supuestísimo, no para otra cosa. La siguiente mirar, nos dice aquí J de Justicia, con el sector primario a muerte. Fenomenal, oye, muchísimas gracias. No sabes cómo te lo agradecemos. Gracias, coronel. Los directos son excepcionales. Por cierto, en Almería no se subvenciona al campo. Los directos son excepcionales por los invitados que tenemos. Veis que Pilar me ha asombrado totalmente su claridad de ideas, además con la rotundidad con lo que lo dice. A Víctor le conozco hace muchísimos años, ya no dudaba en absoluto de que nos ibas a poner algo absolutamente maravilloso. Y Hassel, pues también le conozco y además ya habéis visto que es una persona tremendamente brillante, muy sólida, además de la manera de que los pone, con lo cual pues son ellos los que lo hacen excepcional los directos. Y dice, en Almería no se subvenciona al campo. ¿Esto es así? Me imagino que sí. No sé si vosotros tenéis algún conocimiento al respecto. Las subvenciones al campo, Pedro, van en función del cultivo. Hay cultivos que tienen una PAC muy alta. Claro. Hay otros que la tienen muy corta, como son el tema de los cítricos, y hay cultivos, como son los de invernadero, que no hay absolutamente ninguna PAC para ellos. Y entendido. Va en función de la rentabilidad que pudieran tener. Muy bien. Pues aquí nos pregunta Mike Thompson, que también siempre nos apoya en todos los programas, y eso agradecemos muchísimo. Gracias, coronel, por su inmenso trabajo. Dice, vivo en La Rioja y realmente los agricultores aquí están hartos de que se les pise el cuello. Doy totalmente fe porque he estado también en La Rioja
y están hartos, literalmente, lo que dice Mike. Están Hartos. absolutamente hartos, desesperados. Y es lo que dice Víctor, es que la gente abandona el campo, ya no quiere saber nada. No, pero que es que lo han hecho aposta, generaciones. Pedro, que lo han hecho Totalmente. aposta, que desde el Ministerio de Transición Ecológica llevan, sobre todo los últimos 10 años, obsesionados porque la gente abandone, arruinarlos para poder comprar los terrenos a bajo costo para implantar. Mira, yo de verdad invito a quien quiera, yo si queréis, un día hacemos una quedada para leer un contrato de fotovoltaicas. O sea, es que yo creo que la gente tenemos que hacer talleres y estos canales, utilizarlos, pues, por ejemplo, leer un convenio de aguas de tu ayuntamiento con tu contrato de tu suministro, un análisis de agua, pero sobre todo los contratos que han firmado con las fotovoltaicas. O sea, no tienen, o sea, claro, si tú arruinas a un agricultor o tiene que se va a morir porque ya tiene una edad muy mayor y de repente le dices que le vas a pagar a 1.200 euros la hectárea, cuando sabes que te está dando 100 o 200 o no te está dando nada, pues la gente se agarra a esos 1.200, ¿vale? No tienen, o sea, en 50 años que han cedido esos derechos de vuelo de la instalación de esas placas fotovoltaicas, resulta que no hay revalorización de esa renta. Está autorizado de que se haga los trapicheos de que, vale, porque tienes unos conseguidores que han conseguido esa tierra y ese contrato para poner la placa fotovoltaica, pero luego se lo ceden al otro, que se lo ceden al otro, que hacen negocio. Eso no tienen, incluso a la hora de incluso ir a tribunales, no está muchas veces claro a qué tribunal te tienes que dirigir, porque si hay un impago o hay cualquier incidencia, los costes que le va a costar llegar a impugnar ese convenio, ese contrato o hacer un seguimiento de los nuevos propietarios es muy complejo. O sea, la que va a haber con las placas fotovoltaicas, la que ha liado el Ministerio de Transición Ecológica. Fíjate. Pero es que además los derechos de agua de donde se ha puesto esa placa, porque esas placas fotovoltaicas necesitan limpiarse. Y necesitan miles de litros para limpiar las placas fotovoltaicas. Eso no nos lo dicen. No, pero es que resulta que las plantas de hidrógeno verde necesitan esa luz de las placas fotovoltaicas para hacer la electrolisis. Entonces siempre está añadida, primero has puesto la placa fotovoltaica y el agua que hay del subsuelo que le has prohibido a los agricultores que cojan el agua, porque ya ha habido una gran campaña desde el Ministerio de Transición Ecológica de decirte que eres ilegal y que estás esquilmando el acuífero, pero en cambio para el uso industrial sí que la pueden hacer. Eso está pasando. Es que es demencial, es que de verdad es para meterles a todos en la cárcel, porque lo que han hecho es una maquinación fraudulenta. Han vendido la soberanía de este país, han destruido el futuro de este país, han gastado el dinero de los fondos Next Generation que no teníamos, porque son fondos Next Generation, una deuda que van a pagar las nuevas generaciones, para subvencionar el negocio de un lobby, de un fondo de inversión. Bueno, pues mira, seguimos. Aquí nos dice nuestra amiga Yosune, que también nos sigue en todos los programas y es tremendamente generosa, que nos dice: este directo debería verse en todas las televisiones simultáneamente. Es oro puro. Muchísimas gracias a todos. Una vez más, gracias a los invitados, que son absolutamente fantásticos, como también lo fue el Palleter que se nos ha tenido que ir anteriormente. Y no tengáis duda que de aquí os llamarán a las televisiones. Espero. Si es que hay alguna que no esté tan subvencionada y tan presionada que no se atreva precisamente a comentar este tipo de cosas. Ojalá fuera así. Pues seguimos. Nos dice aquí nuestra querida amiga ya Fortuna Isabel: Agenda 2030, una religión mundial llena de dogmas, cleros, santos y pecadores. Si no aceptas normas o las censuras, eres su enemigo. Gracias, valientes. Sin lugar a duda, nuestros invitados lo son tremendamente valientes. Como decía el Palleter, que os acabáis sus 2 huevos con un par de huevos. Pero fijaros bien, yo coincido plenamente. Esto se ha convertido ya en un dogma de fe, en una verdadera religión. Y por tanto, cuando hay una fe, no hay razón. Simplemente hay que seguir lo que te dicen y si no lo sigues, pues eres un antisistema, un antisocial y hay que acabar contigo, pues como también nos contaba antes Hasél. No sé si estáis de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, en la ciencia hay que leer a John Clauser, que es premio Nobel en física cuántica. Dice que el problema del clima, los del panel intergubernamental del cambio climático se han olvidado del vapor de agua, porque el vapor de agua es el 95% de los gases de efecto invernadero, el CO2 es solo el 3%, es una concentración de 0,04, es decir, que tiene
400 partículas por millón y su variación es mínima porque el CO2 es una molécula que se degrada, es verdad que tarda 100 años en degradarse, y porque de alguna forma se compensa el CO2 que emite el ser humano, que es un 3% de las emisiones de CO2 que emite la naturaleza, y que además la naturaleza, como crece, las plantas crecen, pues parte de ese CO2 lo utilizan para crecer, es decir, que son mayores las captaciones de CO2 que las emisiones, y por lo tanto se va compensando todo. Nos están mintiendo con el tema del CO2 y todo se está montando alrededor del CO2, que es el gas de la vida. Y por lo tanto, la ciencia, y hay 1.600 científicos que han firmado un manifiesto con John Clauser, la ciencia es falso que esté diciendo que hay un problema climático debido al CO2 de emisión humana. O sea que no es así, y la religión climática es la que te dice que el problema climático es debido al CO2. Muchas gracias, Víctor. Mira, aquí nos dice, no sé si algunos podéis pronunciar este nombre, Rattenkönig Sigil, lo siento, no sé cómo se diría. Pues te lo agradecemos. Rattenkönig Sigilum. Ay, de esto, mira. Si es Murcia, este chico de Murcia. Pues es que Hasél es que sabe de todo, da gusto con él, de verdad. Tenemos que hacer dilo otra vez. A ver, dilo otra vez, efectivamente, que me ha encantado. Rattenkönig Sigilum. ¡Guau! Pues mira, seguro que además esta persona te lo va a agradecer enormemente que hayas dicho su nombre y su apellido perfectamente. Sé un poquito de alemán y Rattenkönig sería como rey de ratas. Que no sé si hay fans entre el público de Félix Rodríguez de la Fuente, pero él contaba que el rey de ratas era cuando varias ratas se atan por la cola, se quedan atadas por la cola y se mueren. Y a eso se le llama rey de ratas. Igual tiene que ver con eso el nombre, no lo sé. Pues puede ser. Mira, que nos dice, ¿es posible cambiar algo dentro de la Unión Europea? Pues ya que has hablado tú, Hasél, ¿tú crees que es posible cambiar algo dentro de la Unión Europea? Volarla. Pues, los demás contaminan y somos nosotros los que imponemos normas draconianas a nuestros pobres ciudadanos europeos. Pues yo creo que el margen dentro de la Unión Europea, como está configurada ahora mismo, es muy pequeño. Y hay muchas fuerzas políticas que quieren cambiar las cosas y que intentan hacer algo dentro de los márgenes que hay de la Unión Europea. A mí me gusta no rendirme y creo que puede merecer la pena intentarlo y no dar por perdido completamente la idea de trabajar en el marco europeo, ¿no? Pero soy más bien escéptico porque está todo atado y bien atado y al final el modelo europeo está hecho ya desde el principio para atender a una serie de intereses. Desde el principio, desde que era la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, está montado para atender a una serie de lobbies, de cabildeos empresariales que, bueno, pues que tienen sus propias dinámicas y que lo tienen todo muy controlado, ¿no? El Banco Central Europeo, o sea, todo está montado de una forma que no se vaya a autodestruir ni a minar los intereses de los grupos de poder que mandan atendiendo a las exigencias que hagan y que no coincidan con los intereses de esos grupos de poder, ¿no? Entonces, animo a intentarlo. Me gusta que haya movimientos que lo intenten, como el BBB en Holanda. O sea, animo a luchar. Yo creo que siempre hay que luchar, pero también hay que saber que la realidad tiene sus límites, ¿no? Y que quizás, en mi opinión, por ejemplo, para el caso de España, es más interesante, en primer lugar, atender primero a nuestras necesidades internas y luego a intentar buscar socios que se adecúen más a nosotros. Así debería ser. Lo hemos hablado un día tenemos que hacer un programa sobre quién de verdad manda en Europa. Un día que va a ser muy interesante. Mira, esto sobre todo se lo quiero trasladar a... Perdona, Víctor, perdona. Sí. Bueno, que precisamente Europa está funcionando en el sentido contrario al que nosotros quisiéramos. Ahora mismo quieren sacar una ley que se quiere cargar la unanimidad en el Consejo para los asuntos importantes y que sea solo una mayoría cualificada. Precisamente para desbloquear temas como el de Mercosur, donde hay un par de países, Francia y creo que es Holanda, que por motivos medioambientales se están oponiendo. Es decir, que esta parte que era la unanimidad que frenaba muchos asuntos que podían perjudicarnos, ¿no? Porque todo se decide en el Consejo. El Consejo es donde están los presidentes de gobierno, primeros ministros y demás. Y que hay una cosita que sí que podríamos hacer en España, que es
que cualquier cosa que fuera con nuestro presidente al Consejo fuera antes aprobada en el Congreso de los Diputados y refrendada quizá en el Senado, que no se hace. Es decir, que ahora mismo Sánchez y los anteriores presidentes del gobierno van con su propia idea al Consejo y allí pues votan lo que a ellos les sale en esos momentos de la pera, cuando resulta que estamos decidiendo algo que nos afecta a todos los españoles, que menos que eso se haya decidido antes en el Congreso de los Diputados. Por eso ya mejoraríamos algo, ¿no? Muy bien. Pues mira, esta pregunta sobre todo se la voy a trasladar, si me lo permitís, o este comentario, pero que lo voy a convertir en pregunta para Pilar, porque antes ha hablado ella de la educación, ¿verdad? Pero porque nos dice aquí Invito sobre Ruedas, que también muy amable, que participa en todos los programas, y dice, la clave está en la educación. No permitamos que jueguen con nuestra alimentación, algo tan importante para vivir bien. El problema es que la educación ahora mismo, Pilar, la sensación que hay es que está totalmente manipulada, que es un adoctrinamiento desde muy pequeños, precisamente para que crean en esta religión climática, en esta religión de la Agenda 2030. No sé si lo veis así. Totalmente. Además es que lo peligroso, ya han sabido, la Agenda 2030 ha sabido meterse, primero adoctrinando a los profesores, subvencionándoles y financiándoles, y luego el aprobado, el suspenso va en función de los conocimientos que estás aceptando. Entonces, pero sí, fíjate que solamente se da en la pública. En colegios de alto nivel o de... no se está dando. Entonces, eso llama la atención. Por eso hay que despertar, por favor, padres, abuelos. Despertar. No, solamente quería decirte que eso lo enlazamos con lo que antes hablábamos con Hasél, es la polarización de la sociedad. Exacto. Hay una educación para una élite, adoctrinante, y luego hay donde una no tienen móviles. De verdad, para una élite, efectivamente, porque piensa que a unos les preparan para servir a las élites y a otros les preparan para dominar a la sociedad. Además cada vez es más obvio, es cada vez muchísimo más obvio, como en tantas otras cosas. Pilar, es exactamente así. Yo estoy muy orgullosa, por ejemplo, de mi hermano. Por ejemplo, mi hermano, a los 3 mayores, mis hermanos les han enseñado a utilizar un tractor, a dar de comer a los terneros, y a la vez están estudiando informática y para, bueno, pues de laboratorio. Han tenido esa posibilidad y viven en el campo. A 3 kilómetros de Aranjuez, pero viven en el campo. Entonces, yo me siento feliz de que saben plantar un huerto. Y tenéis que aprender. Y en las tierras de la tía Enriqueta del pueblo que ya no vais, volver al pueblo. Defender vuestros orígenes. Ir a las procesiones, ir a las fiestas del pueblo, volver a vuestras raíces, visita tu cementerio. Que todavía pertenecemos a una tribu que está vinculada a la tierra. Como decía Escarlata O'Hara, solamente te quedará la tierra. Sí. Por favor, volver a vuestros orígenes. Y si no os acordáis, volverlo a repetir. Mira, ahora mismo viene José que os va a saludar. Y es por eso hay que lucharlo. Hay que luchar porque tenemos el mejor país del mundo. Históricamente, 2000 años, 4000. O sea, nosotros tenemos una caravana y vamos a los yacimientos. Estamos descubriendo un montón de rincones, estamos aprendiendo sabores, pero sobre todo estoy aprendiendo a luchar por los míos y con los míos. Y tenemos un gran país en territorio y en población. La pena es que fíjate cómo nos están enfrentando, nos están polarizando, nos están dividiendo. Y nos están matando. Terrible, terrible. Mira, la última pregunta, que sinceramente yo no tengo ni la más remota idea. No sé si vosotros sabéis algo sobre esto, que nos dice aquí Polímero, que sale un poco de nuestro tema, pero por supuesto hay que contestarle. ¿Es verdad que en el gran edificio frente al Prado, donde estaba el Ministerio de Agricultura, ahora está Igualdad y lo han trasladado a uno pequeño? Sinceramente no tengo ni la menor idea. No sé si tú sabes algo, Hasél, que tú sabes de todo. No me consta, ¿no? Lo estoy mirando ahora mismo. No me consta, no. No, en el Ministerio de Sanidad y de Consumo, ahí habían metido lo de... No, pero no, eso no es verdad. Pues, queridos amigos, llevamos 2 horas y media. Hemos disfrutado muchísimo. Sé que a vosotros, igual que a mí, seguro que os ha hecho muy corto. A Hasél un poco más corto, que ha entrado más tarde. Solamente deciros que para mí ha sido una experiencia más que grata. A Pilar no te conocía como interviniente, como participante en programas. Me ha encantado todo lo que has dicho, la manera en que lo has dicho. Como decía antes, a Víctor le conozco hace muchísimos años. Sé lo que es, sé la lucha que tiene, sé la pelea que tiene por defender el campo, pero no solamente el campo de Castellón y de Valencia, la Comunidad Valenciana, sino de toda España, evidentemente, porque esto al final nos afecta a todos los españoles. Y Hasél,
eres un crack. Es que no puedo decir otra cosa. A Pilar, vamos, que te mirada embobada completamente, vamos, la tenías totalmente aducida. Cuando te miraba, Hasél, eres un fenómeno. Pues ya quedaremos aquí en Aranjuez, Pilar. Sabes el aprecio que yo te tengo, un aprecio enorme, desde hace muchísimo tiempo también. Y lo mismo, espero que podamos hacer muchos programas juntos, vosotros, tanto Víctor como Pilar, cuando queráis, con algún tema puntual. Y con Hasél no con temas puntuales, que con Hasél podemos hablar prácticamente de cualquier cosa porque sabe de todo y además de la manera maravillosa en que lo expresa. Hasél, tú escribes artículos estupendos de temas tremendamente variados. Pues solamente me queda despedirme de vosotros, despedirnos también de todos nuestros espectadores que han sido tan sumamente amables. Hemos tenido un pico, creo que de 2.800, 2.900. Difundir este vídeo. Por supuesto que lo haremos para un tema que en principio parece que no nos afecta, y es que tenemos que convencer a todos los ciudadanos que les afecta y muy directamente para sus vidas, para la de sus hijos, para de sus familiares, absolutamente para todos. Así que, como os digo, os despido pues, deseando todo lo mejor, ofreciéndose el canal, siempre poniéndolo a vuestra disposición y hasta cuando vosotros queráis. Muy bien. Pues nada, un fuerte abrazo y el orgullo español a lo más alto. Tenemos que seguir defendiendo nuestras tradiciones, nuestra tribu, nuestro presente y nuestro pasado. Totalmente, Pilar. Ha sido un placer conocer a Hasél, y nada, a vosotros pues efectivamente os conocí a los dos muchísimo, y un fuerte abrazo a todos y a toda la audiencia.